Cara a cara, con los periodistas Marcos Arana y Pablo Latapí. Bienvenido, esto es Cara a Cara, yo soy Pablo Latapí, este programa de análisis, de diálogo aquí en Zona 3 en el 91.5 de frecuencia modulada, hoy con un tema que a mí en lo particular me llama mucho la atención, es finalmente cómo quedamos con la transformación del Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral y cómo van a llevarse a cabo las próximas elecciones el próximo año. Comparto estos micrófonos con muchísimo gusto con Marcos Arana. Marcos, ¿cómo estás? Estimado Pablo, con una incertidumbre. Oye, pues no aprueban la ley secundaria en materia electoral. Habían dicho que iba a ser la primera que saldría. Pues ya casi a veces dudo, ya hasta algunos senadores dicen, bueno, no habría problema si nos vamos a un periodo extraordinario. Oiga, no, espérense. Hoy faltan muchas cosas, muchas según, claro. Pero Pablo, ellos mismos se fijaron y la ley les fija plazos perentorios de acuerdo con un calendario que todos conocemos. Y el 30 de abril es básico. No, y además que están atoradas otras leyes secundarias, la reforma de telecomunicaciones, se pinta muy complicado. Pero vamos a hablar de este tema de las elecciones, ¿por qué? Porque hay muchos pendientes, como bien dices, en lo de las leyes secundarias y como que se están atorando una de las grandes propuestas o promesas que creíamos nosotros que teníamos como ciudadanía, era este tema de las candidaturas ciudadanas precisamente, y pues no avanza. Pero vamos a platicar para ello aquí en Cara a Cara este día, y cosa que agradecemos muchísimo, con Carlos Manuel Rodríguez. Antes era el delegado del Instituto Federal Electoral, ahora es el delegado del Instituto Nacional Electoral. Pero mira, Marcos, tan hay problemas y broquitas que ve los papeles, la papelería que trae Carlos Manuel es papelería del IFE, cuando ya el IFE ya no existe, pero ahora es el Instituto Nacional Electoral. Pero hay un transitorio de que inclusive en algunas cosas debe respetarse para efectos hasta de identificación oficial. Así es. Tu credencial o un documento en donde diga IFE, sí, pero ese se expidió antes de la ley. ¿Ves? Pero por ejemplo aquí la papelería. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Qué Muy gusto buenos días, tenerte aquí Pablo, en Cara a Cara, Marcos, como qué gusto siempre. Saludarlos. Y pues ver en dónde estamos, o sea, ¿tú dónde crees que estemos en este momento en la transformación? O sea, ya no existe el IFE, clarísimo, Así es. Ahora es el Instituto Nacional Electoral, pero ¿dónde estamos? En efecto, Pablo, ahora ya tenemos un Instituto Nacional Electoral, y la convicción de todos los miembros de esta institución, del Servicio Profesional Electoral, del personal administrativo, y ahora de su nueva órgano de dirección, que es el Consejo General del Instituto Federal Electoral, es enfrentar un nuevo reto, que es un reto mayúsculo, porque finalmente la historia del IFE fue una historia de éxito, y bueno, igualmente pretendemos que siga siendo el Instituto Nacional Electoral un eje de nuestra vida democrática, que siga siendo una palanca para el desarrollo de la vida democrática. Y yo lo veo con optimismo en ese sentido. O sea, porque, por ejemplo, ¿cómo quedas tú? Tú eras delegado del IFE y dependías del anterior consejo, ahora hay un nuevo consejo, cambió buena parte de los consejeros, empezando por el consejero presidente. ¿Tú cómo quedas? Bueno, quedo igualmente como delegado del Instituto Nacional Electoral, y bueno, presido la Junta Local Ejecutiva, ahora del INE. ¿Y así va a ser? Y así va a ser hasta en tanto no conozcamos ya a detalle que hablábamos, la legislación secundaria. Pero nomás, una aclaración nomás de forma. ¿Es Instituto Nacional Electoral o Instituto Nacional de Elecciones? No, Instituto Nacional Electoral. Perfecto. Ese es el nombre correcto. Y es el nombre con el cual pues estará funcionando esta gran institución, porque sigue siendo una gran institución. No es que haya acabado el IFE, se transformó en un Instituto Nacional Electoral. ¿Cuáles son las implicaciones? Uno, primeramente, esto representa un nuevo entramado institucional de carácter electoral, porque hoy es
una institución nacional. ¿Cuál es, por qué institución nacional? Porque ahora existe una vinculación jurídica entre los organismos electorales de las entidades del país con el Instituto Nacional Electoral. ¿Delegado centralismo? No sería un centralismo, hubiese sido una institución centralizada si hubieran desaparecido, totalmente centralizados. Que era la propuesta original. Que era la propuesta original. En su momento lo hablábamos, algunos le veíamos algunos peros de que no era conveniente crear una gigantesca institución porque quizá no sería saludable, afectaría el federalismo, etcétera, etcétera. Pero hoy hay una nueva vinculación institucional, hay una relación jurídica. Sin embargo, estamos esperando qué es lo que dice la ley secundaria para el efecto si establece con toda claridad una subordinación directa entre los institutos electorales con el Instituto Nacional Electoral. Esa sería la lógica, que los locales estuvieran subordinados al nacional. En ciertos aspectos sí, en ciertos aspectos sí, porque también es importante que estos órganos estatales tengan un margen de acción con una relativa autonomía que inclusive la reforma constitucional, Carlos, se las concede, de tal manera que aquí el papel que va a jugar el Consejo General va a ser un papel muy importante para el establecimiento de directrices en aspectos sustantivos del proceso electoral. Por supuesto, ya estás hablando del momento de una elección, el momento en que se lleva a cabo una elección, el Consejo reunido, según recuerdo, se instala como colegio electoral y está calificando un proceso electoral. Pero yo te entiendo, o sea, te quiero entender a ti. Tú eres tú eres el responsable del Instituto Nacional Electoral aquí en Jalisco, ¿no? Trabajas en eso y trabajas para eso. Y yo creo que hoy estás, pues, igual que nosotros, en la incertidumbre total de qué es lo que va a pasar y cómo va a aterrizar, cómo va a aterrizar todo esto. Por ejemplo, tú tienes que preparar unas elecciones para el próximo año. Veámoslo con un sentido pragmático. Ha habido cambios en el orden, dijéramos, de la estructura organizacional de nuestras instituciones electorales. Hasta ahí estamos. Hasta ahí estamos. 2. Ya en el aspecto operativo de procesos electorales, yo les puedo decir qué es lo que voy a esperar. 1. Que la Ley General de Procesos Electorales vendrá a plasmar ese conjunto de procedimientos electorales que conocimos a través del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Lo adelanto. ¿Por qué? En términos generales, claro, con algunas variantes. ¿Por qué? Porque fueron procedimientos que funcionaron para el efecto de darle eficacia al sufragio ciudadano. Que el voto se contara, se contara bien y contara para integrar los órganos de representación popular, que ahí es inobjetable. Hubo otra serie de reformas, más bien tendientes a dejar la cancha más pareja en la competencia, y que fue el origen de este nuevo entramado institucional, porque decían, no, ahora es importante que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral designe a quienes van a estar al frente de los institutos estatales electorales de las entidades del país. ¿Por qué? Consideraron que de esta manera podrían ir emparejando aún más la cancha, una cancha que ya estaba más o menos pareja para la competencia electoral. Pero Carlos Manuel, ahora, nomás un pequeño paréntesis, eso no significa que en un momento dado del centro pongan a los consejeros locales en detrimento de las personas capaces, conocedoras y experimentadas de cada localidad. Bueno, sí, Marcos, este es un punto de vista, como se expresó en su momento cuando se hablaba de este proyecto. Sin embargo, esto es el resultado del consenso de las distintas fuerzas políticas, y este es un aspecto muy importante, de que las propias fuerzas políticas que
que tienen un gran peso específico en el país se pongan de acuerdo para los efectos de las competencias electorales. ¿Por qué? Porque esto tiene una trascendencia. Tiene una trascendencia de tal manera que recordemos en la práctica qué fue lo que ocurrió con una sola decisión que no fue consensada por todas las fuerzas políticas, el resultado que se dio cuando surge aquel Consejo General encabezado por Luis Carlos Ugalde, cuando el Bester presidía o encabezaba la fracción priista y otros actores no llegaron a un acuerdo. Pablo Gómez por la izquierda, algunos empecinaban en ciertos actores, no llegaron a un acuerdo. ¿Qué fue lo que pasó? Un proceso electoral sumamente complejo, un proceso electoral polarizado y que al final, ¿qué fue lo que trajo? Ahora, lo importante que hay que rescatar en este sentido es, y esto lo asumen los teóricos de la democracia, en el sentido de la importancia que tiene que los contendientes se pongan de acuerdo con las reglas. Ahí vamos. Vamos a hacer una pausa, ahora, Carlos, y nos regresamos y nos platicas esto, o sea, de los contendientes realmente son representantes democráticos. Vivimos una democracia exclusivamente de partidos. ¿Te parece si platicamos de esto regresando de una pausa? Esto es Cara a Cara, una pausa, es muy breve, regresamos.